¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch 2. Hoy en este vídeo quiero hablaros un poquito de Freya. Quiero daros mi opinión como DPS, como jugador de Overwatch que lleva echando de menos, mucho de menos, un DPS de este estilo. Os voy a dar mi opinión sobre Freya, ya que la he probado ya dos veces. O sea, primero la probamos en el Spotlight, ya sabéis, cuando enseñaron todos los cambios de Overwatch y el futuro de Overwatch y demás. Y ahora la estamos pudiendo probar todos en esta prueba gratuita. Que por cierto, hay mucha confusión. Freya no ha salido todavía, ¿vale? Saldrá el 22 de abril con la temporada 16. Y la temporada 16, ya sabéis también que traerá el modo Stadium, que es ese juego nuevo dentro de Overwatch que va a estar muy guapo, y también traerá los baneos de héroes y a Freya, ¿vale? Hay que tener eso en cuenta. Y vamos a hablar de Freya, vamos a hablar de sus habilidades, y demuestra una cosa muy importante, y es que hay héroes que están obsoletos. No Freya, ¿vale? Sino otros héroes. La cosa es que eso hablaremos en otro vídeo, porque da para mucho, pero básicamente Freya viene a decir a muchos de los héroes de Overwatch: hey, estáis viejos, toca jugar a los héroes nuevos, porque hace mucho y mucho mejor que otros héroes, ¿vale? Vamos a hablar de ello. Primero de todo, su disparo, un proyectil, ¿vale? Es un proyectil que a priori parece que va recto, pero no va recto, o sea, se dispersa. A partir de, creo que es la tercera bala ya no va recta. A ver, estos son 3. La cuarta bala ya no va recta, correcto. La cuarta bala tiene 12 en el cargador, así que tiene sentido, por ejemplo, la perk esa, que es que cada tiro cargado nos recarga 4 balas, ¿vale? Porque el personaje está pensado en sí para que hagas tiro cargado, 4 balas, tiro cargado, ¿vale? Además, después de 4 balas, creo que te da tiempo a cargar una bala. A ver, apuntamos, 1, 2, 3, 4 y apuntamos. Bueno, he tirado 3, creo, a ver. Con 4 creo que sí da tiempo, ¿no? Apuntado, 1, 2, 3, 4 y volvemos a disparar. Sí. O sea, las ráfagas serían 4 balas normales y tiro cargado, 4 balas normales y tiro cargado, 4 balas normales y tiro cargado. Pero aquí tenemos que recargar. Así que es el tipo de disparo principal de Freya. Me parece un tipo de disparo muy versátil, porque tienes daño a corto alcance, o sea, no muchísimo daño. Con este disparo no tienes muchísimo daño, pero lo suficiente para defenderte de alguien que venga por ti. Sobre todo lo importante es que hay que combinarlo con el cargado, ¿vale? El tiro cargado, ¿cuánto daño hace? Hace bastante daño. Vamos a poner, por ejemplo, a un Genji, que tiene 250 de vida. Metemos un headshot y después la explosión le mete casi toda la vida. Esto tiene que ser 180 más o menos, ¿no? Pero, por ejemplo, una Tracer, que tiene menos vida, la deberíamos prácticamente matar de un headshot, ¿no? O la matamos. No, la dejamos a 1 de vida a una Tracer. O sea, sí, tiene que ser prácticamente lo que os he comentado, ¿no? Así que es mucho daño. Si damos en el cuerpo, por ejemplo, hacemos un poquito menos, pero lo fuerte es el daño de explosión. Así que es un héroe que sí que te recompensa el aim, pero no es totalmente necesario. Así que está pensado también un poco para que spamees un poquito esta flecha. Si das en la cabeza, pues es un plus, pero si no, da igual. Si no, metes una hostia muy fuerte igualmente, ¿sabes? En el cuerpo también metes muchísimo daño. Así que es un héroe que se combina muchísimo este tipo de disparo con el disparo principal. Tenemos los dashes que nos recargan el disparo apuntado. El disparo apuntado también se recarga cada 4 balas o cada el tiempo que tarda en 4 balas. Así que es un héroe que tiene un kit de lo que viene siendo el arma, muy sencillo, pero muy eficaz. A corta distancia, a media distancia, incluso a larga distancia, con el tema del pokeo. Porque también que sea un proyectil implica que no tienes caída de daño con la distancia, ¿vale? Es lo que tienen los proyectiles. Los proyectiles no pierdes el daño con la distancia. Puedes tirar un proyectil desde aquí hasta Cuenca y le vas a dar a alguien y vas a hacerle el mismo daño que de aquí hasta aquí. Esto la diferencia muchísimo, pues, de los hitscans, por ejemplo, de Ashe, que sí que pierde daño con la distancia, o de Cassidy, que pierde daño con la distancia, ¿vale? Otro héroe que no pierde daño con la distancia, y de luego hablaremos de eso, es Sojourn, ¿vale? Porque Sojourn tiene lo mismo. Tiene el disparo secundario o principal que no pierde daño con la distancia, por lo tanto podemos spamear muchísimo, y luego el tiro cargado que tiene un alcance de la hostia. Hablaremos de eso, ¿no? Porque es un poco el mismo ejemplo. Lo que ocurre con Freya es un poco lo que ocurrió con Sojourn y Soldado, básicamente que Sojourn es un soldado mejorado y Freya es un Hanzo mejorado. Pero no solo por el tema de las flechas, ¿vale? Ya hablaremos en un próximo vídeo porque es muy interesante ese tema. Vamos a seguir hablando de las habilidades de Freya. El disparo principal, Goth, es muy bueno, es sencillo, pero es eficaz. Daño correcto, creo que no está ni muy fuerte ni muy floja, creo que es un daño correcto tirando para arriba, ¿vale? Creo que es un DPS que va a encajar, que no vas a pillarlo y vas a decir, oh, le falta daño. No, tiene daño suficiente, así que la vamos a ver bastante. Después, el kit de habilidades funciona, ya veis, con el tema de solamente tenemos un salto, que tiene un cooldown bastante largo, y luego tenemos 2 dashes que se recargan con unos poquitos segundos. Creo que son 4 segundos para recargar cada dash. El dash, pues implica recargarnos una bala automáticamente cargada, y también, pues, que nos permite ponernos, al tener la bala cargada, nos permite ponernos en suspensión en el aire, ¿vale? O sea, Freya está diseñada para que podamos ir alternando este tiro cargado, manteniéndonos en el aire durante mucho tiempo, ¿vale? Podemos hacer esto,
Tenemos otro dash aquí, lo aguantamos, podemos hacer este, aguantamos, ahora tenemos 2 cargados, podemos volver a hacer esto. Tenemos otro ahora. Y cuando estamos cayendo podemos incluso usarlo otra vez. Otro aquí. Y casi tenemos la E de nuevo, ¿vale? Entonces, es un héroe que nos permite estar en el aire continuamente. Si aprovechamos todo el tiempo que tenemos de apuntado, nos permite estar en el aire continuamente y eso pues abre posibilidades de flanqueo y de ataque muy buenos, ¿no? Por ejemplo, estamos flanqueando a alguien por las alturas, queremos asomarnos un momento, pum, nos podemos volver para adentro, pum, nos metemos otra vez y ya estamos escondidos, ¿vale? Podemos asomar y podemos tener una altura muy bien tomada. Que estamos aquí en el aire peleando, disparamos y luego nos vamos con un dash. Me he chocado, pero bueno, ya me entendéis. Nos vamos con un dash y nos vamos por aquí. Está súper, súper bien. Así que la movilidad es un héroe con mucha movilidad. A pesar de que no tenemos grandes distancias, no es una Tracer, no es un Genji, no es una Sojourn en cuanto a movilidad. Creo que tiene una movilidad más que suficiente con el tema de los dashes. Imaginaos, Hanzo tiene solamente un doble salto. Hanzo tiene uno de estos dashes. Esta tiene 2 cada 4 segundos más un jump. O sea, es que es ridícula la comparación. Es ridícula, lo siento, chicos. Y luego una cosa curiosa con Freya, y es que la ultimate no debería ni siquiera considerarse ultimate, sino parte de su kit de habilidades. Le ocurre un poco lo mismo a Tracer. Freya tiene una pasiva que básicamente tiene una ulti. Vamos a hablar primero de la ulti, que no es demasiado fuerte, pero es bastante buena. Lo primero que me he dado cuenta es que la ulti, si no la enganchas, prácticamente no haces nada. Es un poco como la pulse de Tracer. Si no la enganchas, apenas haces impacto. Así que tienes que tener ese punto de skill, que no simplemente es pulsar la Q y tener efecto. Tienes que tener esa skill para clavarla. Pero la cosa es que yo la considero incluso como un cooldown, por el tema de la pasiva, que cada 3 final blows, es decir, cada vez que nuestro nombre aparece en la feed, o sea, nosotros finalizamos la kill, nos da un porcentaje extra de ultimate, ¿veis? Como acabo de ver, ahí me ha cobrado como la recompensa de haberme llevado 3 kills y me da un extra de ultimate. ¿Cuánto es? Un 25-27% más o menos, no llega al 30, pero, joder, es que te carga prácticamente un cuarto de ulti. Entonces, cada 3 kills tenemos una ulti. Prácticamente hablando, ¿no? Cada 3 kills, 3 media. O sea, cada 20 segundos podemos tener una ulti. Hay cooldowns en Overwatch que tienen 20 segundos. O sea, la lámpara de inmortalidad de Baptiste tiene 25 segundos. Estamos hablando de que Freya te puede cargar una ulti fácilmente, si lo hace bien, ¿vale? En unos 30-35 segundos. Con poco esfuerzo, ¿vale? En 30-35 segundos, con que tengas una buena racha, has cargado una ulti. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu ulti es un cooldown. No es muy poderosa, pero tienes que utilizarla como un cooldown. Tienes que utilizarla cuando la tienes disponible. No tienes que rayarte demasiado. Es un complemento más de tus habilidades. Y eso la hace muy, muy fuerte. Y ya por último podemos hablar de las perks. Las perks están interesantes, no son increíbles, ¿vale? Pero sí que se combinan muy bien y se nota muy bien que están diseñadas en torno a ella. Las perks menores, la única buena en mi opinión es la virotes de escarcha. Cada 3 virotes ralentizamos durante 2 segundos un 20%, lo cual está muy tocho contra tanques, por ejemplo. La de instinto rastreador está muy bien para el lore y tal, pero no es eficaz. O sea, que tú veas a un enemigo crítico a través de la pared tampoco es que te vaya a dar mucho, porque si está detrás de una pared se está curando, se está protegiendo o lo que sea. Sí que es verdad que puedes verlo en, yo que sé, lo ves ahí detrás de una pared, por ejemplo así, y puedes asomarte y meterle un tiro, vale, perfecto, pero normalmente si está detrás de una pared que se está curando, se está regenerando, así que no suele ser útil. Luego las otras dos, las superiores, sí que me parecen bastante buenas y todavía estoy testeando cuáles son mejores. Tenemos lista para cazar, que es que el salto hacia arriba nos da un dash gratis. Eso es mejorar muchísimo la movilidad, mantenernos en el aire, meter tiros cargados, siempre será buena. Listo para cazar, siempre será buena. Eso es lo que importa. Y luego la andanada implacable tiene la posibilidad de ser buena. No siempre será buena, porque primero, vamos a piqueárnosla, ¿vale? Lo que hace es que básicamente, después de un tiro cargado, que acertemos un tiro cargado, nos recarga 4 virotes. ¿Recordáis cuántos virotes eran el tiempo que tenemos para tirar otro tiro cargado? 4. ¿Cuánta munición tiene Freya en el cargador? 12, que es un múltiplo de 4. O sea que está pensada, ¿vale? Para que tú hagas 4 tiros, tiro cargado, 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 ¿vale? Y así constantemente, si acertamos nuestros tiros cargados, tendremos munición infinita. Eso es goz. En un escenario de spamear mucho y de pokear mucho, es increíble. Pero, primero, no vamos a disfrutar de la perk en nuestro primer tiro cargado. En nuestro primer tiro cargado no nos va a dar nada, porque tenemos 12 balas ya. Y normalmente empezamos con un tiro cargado, pero el siguiente ya sí que nos recarga esas balitas, ¿vale? Importante también, esto es bueno siempre y cuando acertemos. Entonces,
como si fallamos un tiro, pues ya lo tenemos un poco complicado, ¿no? Y tenemos los tiros cargados también que tenemos, que nos dependen del dash. Así que, es como os digo, es una perk que puede ser interesante, pero la otra siempre es buena. Y como la otra siempre es buena, va a eclipsar esta, que es decente. Así que en general tenemos un héroe bastante poderoso, muy skilled, o sea, mi opinión es que es un personaje que requiere de bastante habilidad. Tiene 225 de vida, que es una cosa de la que no hemos hablado, y 225 de vida en el Overwatch moderno es poquito. O sea, tiene salud de sniper, tiene salud de héroe volador, ¿vale? O sea, tiene la misma salud que Echo, la misma salud que Pharah. ¿Quién más tiene 225 de vida? Sombra. Sí, Sombra tiene 225, sí. Tracer, por ejemplo, tiene 175, vale, sí, no me acordaba. Bueno, que tiene salud de héroe volador, de héroe squishy, porque luego tenemos a Ashe, que tiene 250, Sojourn, que tiene 250, Cassidy 275, Genji 250, Hanzo 250, o sea, tenemos muchos héroes que le ganan en salud, ¿vale? Pero porque son mucho más lentos, son mucho más estáticos. ¿Y cuáles son los enemigos de Freya? Los hitscans, ¿vale? Freya tiene el problema de que se queda en el aire, de que se queda clavada en el aire. Entonces tú con Ashe, cuando ves a una Freya clavada en el aire, pues le haces un combo de lo que tú quieras y la revientas, básicamente la destruyes. ¿De cuánto hay que hacer el combo a una Freya para matarla? Headshot. Vale, headshot y tiro a la cabeza. Headshot cargado y tiro a la cabeza sin apuntar, creo que la mataríamos. Luego también, la hitbox es bastante grande, o sea, creo que es el de 225 de vida con más tamaño que hay. Bueno, si juntamos a Echo y a Pharah, quizás también está por ahí, ¿no? La cosa. Pero bueno, ya me habéis entendido. De muy poquito la reventamos. Y cuando ella tiene que estar quieta en el aire para cargar su flecha, es muy vulnerable ahí, ¿vale? O sea que hay que tener mucho cuidadito. Pero honestamente, me gusta que haya salido un héroe Skillet. Las jugadas que salen con Freya son preciosas. Es como estar jugando Matrix, o sea... Me saqué ya unas cuantas jugadas que me parecieron súper bonitas y solamente fue durante el primer día, lo cual pues indica que este héroe tiene como... De nuevo, esa vibra de héroe de Overwatch que es vistoso, que es muy skilled, ¿no? Un poco el Genji, que siempre llamaba la atención, las jugadas de Tracer... Es que son esas vibes, ¿no? Del Overwatch de 2016, que subías un clip a YouTube muy pocho, pero haciéndote una jugada increíble y era súper bonito. Pues con Freya vamos a tener lo mismo, vamos a tener jugadas increíbles de gente haciendo locuras con el personaje, porque te lo permite. Y eso es una cosa que, por ejemplo, con Venture no puedes hacer, porque Venture es un héroe poco vistoso, de combo... no tiene esa esencia. Entonces, desde Sojourn, que no teníamos un DPS así, o sea, desde verano de 2022, cuando se presentó Sojourn, así que han pasado 3 años casi. Dicho esto, decidme en los comentarios qué opináis sobre Freya. Esta es mi opinión. De momento, un héroe muy divertido, muy skillet y que seguro que va a dar mucha caña en la Season 16. Todavía es pronto para decir si es fuerte o es floja en cuanto al meta. Lo que sí que es cierto es que Sojourn se la come, Ashe se la come con patatas, así que tened mucho cuidado. Pero por lo demás, me parece que está bastante equilibrada, así que veremos cuándo salga directamente en su season. Dicho esto, chicos, me despido, un saludo y hasta la próxima. Adiós.